Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian, por la presentación y por haberme invitado a participar en este seminario sobre maestras españolas. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo, lógicamente, también a la comisaria de la exposición maestra, Rocío de la Villa. Muchas gracias también por contar conmigo para esta actividad en el marco de todas las que se están organizando en esta magnífica exposición. Bien, para mí es un placer estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo algunas de las reflexiones, algunas de las inquietudes que nos suscita la exposición Maestras. Porque es una exposición en la que las obras, más allá de conmovernos sobre los asuntos que tratan esas artistas, más allá de conmovernos sobre cómo se representan esos asuntos, más allá de valorar la calidad plástica, técnica, expresiva de las obras que podemos contemplar en la exposición. Bien, mucho más allá de eso, esas obras nos interpelan para conocer más sobre esas artistas. ¿Quiénes fueron esas artistas? ¿Cómo consiguieron, en diferentes momentos históricos distintos, pero que tenían un denominador común, que era pues, esa hostilidad evidente para reconocer la creatividad de las mujeres, cómo consiguieron desarrollar su formación como artistas, cómo consiguieron abrirse un lugar y crearse una trayectoria como artistas y cómo consiguieron el reconocimiento no solo de los expertos, no solo de la crítica de arte, sino también de la sociedad en general. Bien, son aspectos que se están estudiando ampliamente en este momento. Por fortuna, cada vez son más numerosos y más rigurosos los estudios sobre mujeres artistas, con una perspectiva de género y feminista. Un ejemplo evidente es la exposición que tenemos en el museo. Yo tengo el privilegio de participar en otros dos proyectos que ha comentado anteriormente Marian, en los que se abordan esas cuestiones que se tratan también en esta exposición y en esta intervención en la que me voy a centrar en una artista, María Luisa Puiggener. Sin embargo, me interesa también un aspecto que, tanto en el catálogo de la exposición como en todo el discurso que desarrolla, se hace especial hincapié, y es cómo esas artistas, algunas de ellas, que fueron muy valoradas por la crítica, por sus coetáneos, por sus colegas, hombres y mujeres, por la sociedad en general, cómo, a partir de determinado momento, empezaron a ser ensombrecidas. Sus nombres fueron desapareciendo, su talento se fue diluyendo y, finalmente, acabaron arrumbadas en el olvido. ¿Cómo ocurrió eso? Bien, el caso de María Luisa Puiggener es uno de los muchos que en la exposición se muestra y que también experimentaron otras artistas, algunas referiré a continuación. Me centraré lógicamente en María Luisa Puiggener, pero me voy a referir a otras artistas porque tuvieron unas casuísticas muy similares en momentos históricos muy distintos. Sobre María Luisa Puiggener, la crítica de arte, aquí tenemos algunos ejemplos, la trataba de una artista genial, una artista que era una maestra. La utilización de maestra es muy reveladora del respeto, de la admiración que causaba a esta artista, como otras que veremos a continuación. Puiggener, como decía Santiago Casanova, aventaja en el arte a muchos maestros, enseña más que un académico, una maestra del dibujo. Son críticas en las que no cabe una interpretación bajo la galantería. Es otra cuestión paralela a esta que vamos a ver a continuación, pero que no tiene cabida en estas artistas que vamos a mencionar. Se trata de una valoración sincera, una valoración en la que no hay ningún tipo de elogio impostado, falso, galante, sino que tenían el respeto y la consideración de sus coetáneos. En el catálogo se señala un punto de inflexión, que luego podremos comentar, debatir sobre ello, que es a partir de la segunda década del siglo XX, cómo comienza a desarrollarse una historiografía artística mucho más canónica, mucho más masculinizada, mucho más machista, mucho más sexista. El punto también podría partir desde el propio siglo XIX.
no solo desde comienzo del XIX, sino mediados del siglo XIX. Ahora veremos algunos ejemplos. De forma paralela, como se van desarrollando los movimientos feministas, se va desarrollando también esa manera de limitar la presencia de las mujeres en los espacios públicos y su trascendencia en la historia, en el caso de la historia del arte. Por supuesto, en esa segunda década del siglo XX, cuando las mujeres comienzan a tener cada vez más derechos, sufragio universal en muchos países, se vuelve mucho más recrudecida esa crítica de arte, la historiografía. Y tengo aquí una frase de Griselda Pollock que lo coloca más atrás todavía, a mediados del siglo XX. Dice, cito textualmente, a mediados del siglo XX las lecturas del arte contemporáneo se hicieron canónicas, mucho más rígidas, sexistas y masculinas que ninguna otra historiografía del arte anterior. Por lo tanto, estas artistas que aparecen en la exposición, sus obras expuestas, que vamos a ver ahora a continuación algunas de ellas, disfrutaron del reconocimiento a su talento por parte de sus coetáneos, pero posteriormente, bajo un discurso tendencioso, sexista y machista, van a ir desapareciendo hasta que bueno, pues se las está reivindicando justamente por el valor de su creatividad y su talento. Mencionaré algunas de ellas que he tenido bueno, pues el gusto de estudiar en algunas publicaciones para que veamos pues, un contexto en diferentes momentos históricos, pero para que veamos cómo se va desarrollando ese discurso que acabo de comentar. Luisa Roldán, escultora de cámara de Carlos II, escultora de cámara de Felipe V, un cargo que ansiaban todos los artistas en ese momento. Palomino, coetáneo, habla de ella como una eminente escultora, habla de sus obras excelentes, de su habilidad superior, de la admiración que causaba en la corte y, sobre todo, valora obras como ese Ecce Homo que tenemos a la derecha o el Nazareno de Sisante, es decir, obras de imaginería religiosa con una potencia dramática y trágica realmente extraordinaria y que es por lo que ella va a ser llamada a la corte. Sin embargo, fíjense cómo a partir de 1800 y todo el siglo XIX, ese sesgo va a cambiar. Ceán Bermúdez es uno de los primeros que ya empieza a valorar a Luisa Roldán no por esas obras, sino por las pequeñas esculturas de barro. Y la cuestión es que la valora porque dice que eso es mucho más afín a la delicadeza del sexo femenino. Pequeñas obras, delicadas, amables. No se habla de que eso fue una estrategia de Luisa Roldán para tener un mercado mucho más amplio, adaptarse al coleccionismo del momento. Sin embargo, se va a tratar siempre con ese sesgo sexista que estamos comentando y que ha perdurado pues, hasta hace prácticamente 2 décadas, 3 décadas. A la hora de analizarse a Luisa Roldán, ahora nuevos estudios están ofreciendo otras perspectivas, lógicamente. El magnífico retrato que está en la exposición de Victoria Martín-Barrié, otra mujer considerada una maestra en su época, no solo por la crítica, no solo por los académicos, sino porque ejerció como maestra en el Ateneo y en el Liceo de Málaga. Teresa Sauret ha estudiado cómo ella se convirtió en un referente para los jóvenes artistas coetáneos. Académica de mérito en el año 47 en Cádiz, medalla de plata en diferentes exposiciones, pero después su rastro se va a ningunear, va a pasar a la sombra y va a desaparecer prácticamente de las historias del arte y sobre todo en Andalucía muy especialmente. Contemporánea también de Victoria Martín-Barrié es Gertrudis Urrutia. Gertrudis Urrutia murió precozmente, murió con 38 años, con 32 fue nombrada académica de mérito. Me interesa, lo he traído sobre todo porque cuando falleció se le rindieron homenajes en diferentes ciudades andaluzas, sobre todo en Cádiz, y se publicó ese artículo en el Semanario Pintoresco Español. El artículo no tiene desperdicio porque va contracorriente, la corriente del pensamiento hegemónico dominante y desmantela esa mirada patriarcal y machista que cuestionaba la creatividad de las mujeres. Fíjense, lo voy a leer completo, pero indica que ni el sexo ni la edad tienen jurisdicción alguna sobre el ingenio, sobre el talento. Al ver las obras maestras, no pregunten cuál fue la edad y cuál fue el sexo de los autores. No hay edades ni sexos para el talento. Los cuadros de una mujer pueden ser tan dignos de admiración como los de cualquier hombre, sigue insistiendo.
Y lo que pide a una mujer es que confíe en las fuerzas de su talento, que sea constante, es decir, que trabaje, y que tenga ambición. Era otra de las cuestiones que se le negaban a las mujeres. La mujer tenía que ser humilde, tenía que ser modesta, bien, que tengan ambición, amor de gloria. Y con ello lograrán romper las coyundas, romper pues, esos lazos que la ataban y conseguir la gloria. Como digo, esto evidentemente es una excepción, pero, insisto, en ese marco hegemónico de ese machismo paternalista del momento, vamos a ver cómo numerosos artistas, críticos, van a apostar por estas mujeres, por esos talentos que posteriormente serán ensombrecidos. Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, también pintora sevillana dentro del romanticismo, realizó ese autorretrato con 21 años. Falleció muy joven, falleció con 32 años después de dar a luz a su sexta hija, que es una circunstancia que pues, ocurre también en muchas mujeres y limita en gran medida la trayectoria, la amplitud de su trayectoria. También se habla de ella con ese carácter de maestra y no en un sentido impostado o galante, sino como reconocimiento a su talento. Se ha hablado anteriormente, la profesora Laura Triviño, de Alejandrina Gessler, Madame Anselma, no voy a entrar en ello, lógicamente, pero sí me interesa destacar cómo no solo la historiografía se va a afanar en ir apartando a las mujeres de la escena artística y cultural, sino que desde las propias instituciones, de la propia legislación y la normativa de las academias, se van a empeñar en seguir apartando a esas mujeres del legítimo lugar que les correspondía. Anselma, o Alejandrina Gessler, fue nombrada académica supernumeraria, la Academia de Cádiz. No pudo ser nombrada académica de mérito, como sus predecesoras. ¿Por qué? Pues que se les expulsó de ser consideradas académicas por el mérito artístico. Tanto, va creando una frontera entre los diferentes académicos que formaban parte de esas instituciones. Para terminar, otras dos artistas coetáneas también a María Luisa Puiggener, Aurelia Navarro, por un lado, consiguió también sus éxitos más importantes en la primera década del siglo XX, igual que María Luisa Puiggener. Aurelia Navarro, granadina, en este caso, esos tres autorretratos son muy reveladores de su breve pero intensa trayectoria. El que vemos a la izquierda, 1906, es un retrato que realiza un autorretrato después de que ha conseguido una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes, la más importante en España en ese momento. Era su debut y consigue una mención honorífica y se muestra segura de sí misma, joven, tenía 22 años, joven, segura y con un prometedor futuro por delante. El autorretrato que está a continuación, de 1910, ha conseguido una tercera medalla en esa exposición. No hubo mujeres que consiguieran ni una primera ni una segunda. Ella lo consiguió junto a María Blanchard, las dos consiguieron tercera medalla. Ahí ha cambiado su carácter. La vemos incluso pues, un tanto arrogante, mirando con una cierta displicencia al espectador, muy segura de sí misma. El retrato que vemos en 1916 es totalmente distinto. De ese retrato, apenas unos 6 años le separan de que dejara de ser artista, de ser pintora. Ingresó en la Congregación de las Adoratrices. La vida no le había ido como ella esperaba. No había tenido el suficiente apoyo familiar o social para seguir desarrollando su trayectoria. Y el retrato, un retrato muy descarnado, como podemos ver, muestra, pues, en cierto modo, ese ardor, ese amargor y ese ardor interior que ella sentía. Una mujer considerada una maestra del dibujo, una maestra del color por parte de los críticos. Valladares no era sospechoso precisamente de ser un crítico feminista y no solo la valoraba especialmente, sino que en obras, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, sobre todo la de la izquierda, ese desnudo de mujeres con el que consigue una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Bien, ese desnudo no solo no fue criticado por el hecho de ser una mujer quien desarrolla ese tema, un tabú, como todos saben, para las mujeres, sino que hubo una especie de remoción de conciencias. Valladares mismo se cuestionaba por qué a las mujeres se les tiene que impedir que desarrollen esa temática.
Y me interesa especialmente que esa toma de conciencia se haga en relación a Aurelia Navarro, porque Aurelia Navarro precisamente no solo rompe ese estereotipo de mujeres que no realizaban desnudos, sino que, si se fijan bien en ambas obras, son desnudos además con una carga sensual muy intensa. Normalmente, cuando una mujer artista se arriesga a realizar un desnudo, la crítica lo que espera es un desnudo pulcro, un desnudo inocente, un desnudo casto. Pero Aurelia Navarro hace todo lo contrario. Si se fijan en el desnudo de mujer de la izquierda, inspirado en la Venus del espejo de Velázquez, no se limita a reflejar en el espejo su rostro. Muestra su rostro, el pecho, las caderas, la cintura. Además, no se ve muy bien en la imagen, pero la chica está contemplando su desnudo satisfecha. Contempla su desnudez satisfecha de sí misma, de verse desnuda y de cómo es. El desnudo que tenemos a la derecha, digo desnudo porque era originariamente un desnudo. Éxtasis, además, el nombre es muy representativo de lo que está representando ese desnudo tan sensual. Esa obra fue cercenada, fue cortada cuando Aurelia Navarro entró en la Congregación de las Adoratrices. Las monjas fueron a su casa y pidieron a la familia que cortaran la obra. Consideraban que no era apropiado que una hermana pues, hubiera realizado una obra de esa carga sensual, y lo que queda en la actualidad es simplemente pues, esa zona de la cabeza exclusivamente. Aurelia Navarro, una mujer valorada en todos los sentidos, también socialmente, también fue trasladada al olvido, hasta que se ha recuperado su figura, lógicamente. Y finalmente Carmen Suárez, también me detengo en ella. Carmen Suárez, una artista sevillana que desarrolló su trayectoria en Madrid, dedicada en este caso al esmalte sobre metal, esmalte a fuego sobre metal, un espacio muy masculinizado en el que va a conseguir logros muy importantes. La Copa de los Dragones que tenemos a la derecha consiguió una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 66 años fue la segunda mujer en conseguir una primera medalla. Antes la había obtenido Pilar Huguet, en 1910. Y la bandeja con loro e insectos que tenemos a la izquierda, esa maravilla que tenemos ahí, va a conseguir una medalla de oro en la Exposición de Artes Decorativas de París del año 1925, con lo cual bueno, pues va a proyectar su talento también fuera de nuestras fronteras. La crítica también la consideró una gran maestra, equiparable, decían, a los grandes maestros de nuestra época. Decía Blanco Coris que ella trabajaba inspirada por una luz maravillosa y la comparaba con los genios. Por lo tanto, son mujeres que en ese momento, por sus coetáneos, tuvieron una altísima valoración, pero que posteriormente la historiografía las va a ir ensombreciendo, haciendo que se olvidaran de ella, hasta que ha sido fundamental rescatarlas y restituirlas en la historia del arte. Y ese es el caso de María Luisa Puiggener. María Luisa Puiggener, que firma sus obras L. Puiggener. Como muchas otras artistas en este momento, intentan esconder que es una mujer, que detrás de ese nombre hay una María Luisa, o una Luisa, que la formaba con la L. Ello dio lugar a muchas controversias. En principio, todo el mundo supone, obviamente, desde el punto de vista de la crítica y de la sociedad en general, que es un artista, un pintor. Y así es como vemos las primeras críticas sobre ella. Después, cuando ya se va conociendo que es una mujer, bueno, pues aparecen esas críticas machistas. Ahí sí se aprecia ese sentido galante de intentar equiparar a una mujer con un hombre, porque eso es positivo. Y, bueno, pues vamos a ver algunas críticas en ese sentido. Valladar o Pescador señalan, nadie quería convencerse de que la mano que ha ejecutado esta pintura era la de una mujer. Nadie quería pensar que el vigor lo había desarrollado una mujer, en fin, dentro de esos clichés machistas del momento. Pero María Luisa Puiggener, en ese sistema, va a encontrar algunas fracturas, algunas fisuras, como por ejemplo firmar con sus iniciales, para romper los estereotipos y para visibilizar a las mujeres artistas en la escena cultural coetánea. Por ejemplo,
En 1902 es la primera artista que es premiada en una exposición en Sevilla. Desde todo el siglo XIX y hasta ese momento nunca se había premiado a una mujer, a una artista, y ella lo consigue firmando con esa inicial, por supuesto, XYZ. Es una obra que no se conserva, al menos de momento, y que recibió ese accésit. Va a recibir segundas medallas en la Exposición de Bellas Artes de Granada. Es importante destacar que ninguna mujer consiguió una primera medalla. Ella lo va a conseguir la segunda medalla. Menciones honoríficas también en las exposiciones nacionales, tercera medalla en la Exposición Internacional de la República Argentina, del Centenario. Es decir, va a visibilizar en la prensa, en los catálogos de las exposiciones, que una artista puede alcanzar esos galardones. Y con ello va a ir abriendo puertas a las generaciones futuras. La crítica de arte también va a tratar en gran medida, aunque siempre hay alguna crítica muy machista, pero va a tratar a María Luisa Puiggener con respeto, valoración y consideración a su talento. Como digo, en pocas ocasiones hay ese sesgo machista que comentaba. Se valora su sentido del dibujo, el color, la sobriedad de su pintura, el carácter directo de su obra. Todo eso van a ser elementos que se va a valorar especialmente. A veces se la compara, cuando se hace una comparación con algunos artistas, se tiende a comparar con mujeres artistas. Por ejemplo, Casanova pues la compara con Margarita Massip, con Isabel Coello, con Rosa Bonheur. En fin, hay unas comparaciones, generalmente se tiende a comparar con mujeres artistas, pero también encontramos excepciones. Mariano Pescador, cuando publica su monografía sobre los pintores jerezanos, incluye a María Luisa Puiggener, la única mujer, la única artista que se incluye, le dedica un capítulo igual que los demás artistas, no hay distinción de género ni machista en ese sentido, y bueno, pues la valora muy especialmente por esa trayectoria que ha llegado, según dice, a lo que otros no han podido ni siquiera atisbar. Bien, ¿y quién era María Luisa Puiggener? Vamos a hablar un poquito de su biografía y bueno, de las obras, las temáticas que abordó. Es cierto que es una artista poco conocida, se conoce todavía muy poco sobre ella, está en construcción la historia de María Luisa Puiggener, se conservan pocas obras de momento, pero bueno, se está avanzando para conseguir tener más obras de ella y poder juzgar de una manera pues, mucho más certera su talento. Bien, María Luisa Puiggener nació en Jerez de la Frontera, 1867, hasta hace poco tiempo se pensaba que era 1875, pero pues, la partida de bautismo pues, aparece en 1867, hija de María Sánchez Pastrana y de José Puiggener. José Puiggener era un catalán que llegó a Jerez de la Frontera, una ciudad muy cosmopolita, potente económicamente a mediados del siglo XIX, y llega con inquietudes como editor de periódicos. Funda diferentes revistas, diferentes periódicos. Me interesa destacar un aspecto concreto porque eso va a pasar a su hija. Esa educación que recibe en el ámbito familiar María Luisa Puiggener va a marcar parte de su trayectoria. José Puiggener fundó periódicos muy controvertidos porque denunciaba injusticias por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, denunciaba el sexismo de las instituciones. Publicó en una ocasión un artículo, La mujer, pensamientos filosóficos, que fue censurado por el obispo de Jerez. En fin, tuvo que cerrar diferentes revistas porque bueno, la censura estaba siempre pendiente de lo que iba a publicar. Y esa conciencia social y esa conciencia de género la vamos a ver en la obra de su hija, de María Luisa Puiggener, en esa formación que vivió en el ámbito de su familia. En 1890 la tenemos en Sevilla. Empieza a formarse en la enseñanza artística de la mujer, 1890, y después en la Escuela de Dibujo gratuita para mujeres de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País. Tiene diferentes premios, muchos, sobre todo en dibujo de figuras y en dibujo del antiguo. ¿Por qué esos premios? Bueno, pues se deduce que lo que le interesaba era estudiar anatomía. Pero claro, las mujeres en estas enseñanzas no podían acceder a estudiar el cuerpo desnudo. He traído dos dibujos precisamente, tenemos aquí Luisa Márquez, 1790, de la Academia de Bellas Artes de Sevilla,
y Concepción Ramírez, 1890, un siglo separa, podemos decir, esas dos obras, también de la enseñanza artística de la mujer, lo que tienen en común es que son obras realizadas a partir de grabados o esculturas. Poco había cambiado la educación, la formación artística de las mujeres en un siglo en Sevilla. Y María Luisa Puiggener se forma de la misma manera, con ese aspecto tan rudimentario en el estudio de la anatomía. A finales del siglo XIX entra en el estudio de José Jiménez Aranda. José Jiménez Aranda es el gran gurú del arte en Sevilla, una admiración amplísima a la que se le tiene. Ha conseguido los galardones en París, en los grandes salones, en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, se considera que es una figura imprescindible. Y pues hay una admiración unánime hacia José Jiménez Aranda. Tuvo en su estudio a diferentes discípulas y una de ellas, María Luisa Puiggener. ¿Qué le interesa a María Luisa Puiggener de José Jiménez Aranda? No le interesa lo que había hecho famoso a José Jiménez Aranda, más que famoso, célebre o popular, que es la pintura costumbrista, como esta obra que tenemos aquí, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde se muestra pues la plaza de toros, los majos, las majas, en fin, la pintura costumbrista que tanto éxito tenía en París. Eso a María Luisa Puiggener no le interesa en absoluto. De hecho, no se conserva ninguna obra ni ninguna referencia a obras en ese sentido. Le interesa lo que tenemos a la derecha, la pintura social. Una desgracia fue una pintura que fue un antes y un después en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, 1890, por primera vez recibe una primera medalla, una obra que no tiene un tema ni religioso, ni histórico, ni mitológico. Es una representación de una escena dramática del día a día en la calle, un accidente, esa desgracia. Eso le interesa a María Luisa Puiggener, esa pintura de carácter social, que, como hemos dicho, enlaza con sus inquietudes también desde la infancia. Y también le interesa el retrato. Como José Jiménez Aranda, María Luisa Puiggener va a ser una gran retratista, una maestra del retrato, la denominaron algunos críticos, y vamos a ver también algunos ejemplos. Y también trató otro asunto que José Jiménez Aranda abordó ampliamente, que es la pintura de casacón o de casacones, una pintura ya trasnochada a comienzos del siglo XX, tuvo su auge a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo en Francia, pero todavía, pues el mercado demandaba este tipo de pintura muy decorativa, muy ligerita, muy frívola, y María Luisa Puiggener dedicó algunas de sus obras a esta pintura de casacón. Ello le sirvió para recrear con un sentido del dibujo muy preciosista, un sentido del color también muy cuidado, muy pulido, realizaba ese tipo de obras. No se conserva ninguna obra de casacón. Podemos imaginar que sería algo parecido a lo que José Jiménez Aranda hizo en estas obras. De monos, que era una pareja enfadada, un chico y una chica enfadados, casacón, jaque doble, que es una partida de ajedrez entre un chico y una chica, también se valora pues el caprichoso traje, el pantalón corto, en fin, esos elementos de virtuosismo plástico en la representación de las ropas. Y galantería rancia que según las descripciones pues era un cuestionamiento por parte de María Luisa Puiggener de esas temáticas en las que pues, el hombre se acerca a la joven, coquetea con ella. Bien, pues ese término de rancia pues, habla del posicionamiento también de María Luisa Puiggener con respecto a esas obras, como esta de José Jiménez Aranda. Pero sobre todo a María Luisa Puiggener le interesan los temas del día. ¿Qué está ocurriendo en la Sevilla de este momento? La Sevilla de comienzos del siglo XX, que es una Sevilla que arrastra desde la política económica que se desarrolla a partir del último tercio del siglo XIX, va arrastrando una crisis tras otra. Fernando Barón, que fue capitular del ayuntamiento, se extrañaba de cómo en una ciudad donde había tanta circulación de riqueza, había también tanta pobreza. Los dos extremos los va a tratar María Luisa Puiggener. Va a representar la miseria, la pobreza, la mendicidad más absoluta y también va a representar pues, a esa burguesía que se divierte en la pasarela, con esos retratos que vamos a ver a continuación. Pero sobre todo le interesa el primer aspecto, ese compromiso con la pintura social, esa visibilización de la pobreza
y además con un enfoque de género muy marcado. Eso es lo que vamos a ver en un primer momento. Estas dos obras, por ejemplo, la que tenemos a la izquierda, está expuesta maravillosamente en la exposición. Las dos obras que es casi como una secuencia temporal, una sigue a lo otro, es decir, la primera, La última alhaja, que tenemos a la izquierda, tuvo diferentes denominaciones y las he traído todas. Bien, pues esa obra lo que representa es pues, a esa joven, que su marido ha fallecido, esa joven viuda, un niño pequeño, una niña pequeña entre sus brazos, y cómo va a vender a ese prestamista, a ese usurero, pues lo último que le queda para mantener a esa pequeña familia que tiene con ella. Después, una vez que lo ha vendido todo, no le queda más que mendigar, pedir la caridad del que le quiera dar pues, alguna limosna en las gradas de la catedral, como veíamos antes, o, en este caso, en el interior de las capillas de la catedral, que es el que tenemos aquí a la derecha. Por lo tanto, secuencia temporal es la misma modelo la que representa y lo desarrolla en esos dos pasos. Ahora vamos a ver. También se centra en un aspecto concreto de la pobreza de Sevilla. Y el crítico, Aleafar, pues habla de esa raída vestimenta que nos habla de una distinción social que ya no tiene. Es decir, no representa a esos mendigos, vagabundos, representa a ese amplio sector de la pequeña burguesía que, por las crisis económicas de finales del XIX y comienzos del XX, pues terminan siendo indigentes. Eso es lo que representa, esa situación es la que representa exactamente María Luisa Puig Gener. La primera de ellas, esta que tenemos aquí, consiguió la mención honorífica en la Exposición Nacional de 1904, era su debut, por lo tanto, un éxito muy importante para ella, y representa pues, esa mujer que, bueno, pues, es interesante inspeccionar. Ahora vamos a ver un detalle de los semblantes, las expresiones, los caracteres de los dos personajes, pero sobre todo la obra en su conjunto, esa sobriedad que tanto destacaba la crítica. No hay ningún tipo de licencia para elementos anecdóticos, elementos que distraigan al espectador, sino que centra su atención en aspectos muy concretos. Y sobre todo, la luz se nos va, por supuesto, a esa criatura entre las manos, esa mano extraordinaria, pintaba muy bien las manos, y que, bueno, pues ella atesora, como no ha podido atesorar la joya de la que se tiene que desprender, pero, evidentemente, es lo que adquiere mayor importancia en esta obra. La representación de esas casas de usureros, de prestamistas, Monte de Piedad, era un tema muy recurrente en la pintura sevillana del momento. Tenemos a Gonzalo Bilbao, que en ese momento es el artista más admirado. Bien, Gonzalo Bilbao va a representar ese mismo tema en diferentes obras. También los protagonizan mujeres, también mujeres que van con niños o niñas pequeños o ancianas que tenemos aquí, pero fíjense la diferencia. Normalmente son las salas de ese lugar donde están los usureros y esa crispación, esa tensión entre el usurero y la persona que va a vender sus pocas pertenencias se diluye, no aparece, aparecen solo los indigentes. María Luisa Puig Gener encara la obra con un enfoque totalmente distinto. Aquí sí hay esa tensión, una tensión de poder social y de género. El que tiene el poder es él, el usurero, su semblante duro, como estamos viendo, articulado también con un dibujo mucho más perfilado. El de ella pues aparece, lo vemos en un extremo totalmente distinto, y sobre todo, si miramos las expresiones, a mí me conmueve muchísimo la expresión de esa joven viuda, que está como suplicando con la mirada que le pueda dar lo máximo posible por esa joya que le duele mucho desprenderse de ella, pero lo que le importa es lo que pueda obtener para mantener a su hijo o a su hija. El semblante es realmente extraordinario y la fotografía no hace justicia, así que si visitan de nuevo la exposición, es importante que se detengan en ella porque es una obra maestra espectacular, esa expresión de compasión. Lo que está pidiendo es que se apiade ese usurero que parece que de ninguna manera se va a apiadar, porque está inspeccionando como un taxidermista esa pequeña alhaja que le está ofreciendo esta mujer. La otra obra que tenemos
El momento posterior es esta que tenemos aquí, Madre e hija. Yo pienso que se trata la obra A ti suspiramos, que presentó en Granada, por las medidas, por las descripciones que hay de esa obra. También se denominó Desvalida y que nuevamente es otra mujer. El rostro de la pobreza en María Luisa Puiggener lo tiene la mujer. Las mujeres como víctimas de un sistema que les ha impedido ser autosuficientes, estar emancipadas, y por lo tanto pasan a depender de la caridad, o de vender esas joyas. Bien, una obra más arriesgada, menos académica, con ese punto de vista en picado. El tratamiento también de la vestimenta es mucho más abocetado, no se distinguen las transparencias, los bordados que veíamos en la otra obra. Es una obra mucho más brutal, como también lo es la propia temática que está desarrollando. Y en contraste nuevamente esas manos. Las manos sobresalen, está un tratamiento de la luz, de las sombras realmente espectacular y que hace que sobresalgan especialmente frente a ese sentido mucho más abosquejado que vemos alrededor. Y la crítica hablaba de las manos especialmente de sus obras. Hubo más adelante otras maternidades, también con un enfoque parecido, según se describe en la crítica, pero una maternidad de 1909, pero de momento no sabemos dónde se encuentra. Otra obra, también con ese mismo sesgo, Consulta gratuita, también representaba una de esas consultas que o bien los médicos con cierta conciencia social o mujeres con esa conciencia social, como Regla Manjón, por ejemplo, la condesa de Lebrija, ofrecían asistencia gratis a esos enfermos que de otra manera no hubieran podido ser atendidos por los médicos. Tampoco sabemos dónde se encuentra esta obra, una obra de gran formato, 1,80 por 1,40, pero no sabemos dónde se encuentra. Tuvo segunda medalla en la exposición de Granada de 1905. Se parecería algo más a la fotografía que tenemos aquí a la izquierda de todos esos niños que van a ser atendidos en La gota de leche, más que a la obra de González Santo, que tiene un sentido un poquito más folclórico y costumbrista. El compromiso de María Luisa Puiggener va más allá de la pintura social que acabamos de comentar y también lo vamos a ver en las representaciones de temas más burgueses. Por ejemplo, su participación en la exposición de pintura feminista del año 1903. Una exposición, no voy a leer lo que aparece en ese texto, pero que lo que reivindica son las legítimas aspiraciones de las mujeres a ser reconocidas por su talento artístico. 40 mujeres artistas se presentaron a esa exposición y una de ellas fue María Luisa Puiggener, una exposición que se entendió como un alegato feminista en la España de este momento. ¿Qué presentó María Luisa Puiggener? Pues presentó esta obra. Es toda una declaración de intenciones. Ahora vamos a ir desgranando por qué presentó esta obra y qué pretendía con esta obra. Bien, la obra la tenemos en esta fotografía, la exposición. Representa a un artista, a veces ha denominado un estudio. Evidentemente estamos viendo a una pintora, una artista que está dibujando en ese álbum, está realizando ese dibujo. Para entender bien la obra hay que comprender cuál era la consideración generalizada de las artistas en este momento. En el año 1903, el mismo año de la exposición y el mismo año en el que presenta esta obra María Luisa Puiggener, Blanco y Negro publica esa imagen, esa ilustración, con un texto breve debajo. La ilustración representa esa imagen de las artistas en este momento. Es decir, una mujer gallarda, pizpireta, joven, que pinta, según dice el texto, en un momento de vagar, es decir, como una especie de hobby. Dice que es una pintura de guante blanco, ligera, voluble, y sobre todo dice, lo justifica, con un sentido muy machista, no se le va a pedir a las pintoras, dice, la robustez de dibujo, el vigor de colorido, ni la acritud de contrastes y claroscuros que solamente los pintores muy hombres pueden conseguir. Los pintores que no sean muy hombres tampoco, y las mujeres, por supuesto, nada. Bien, esa es la imagen generalizada y, lo que presenta María Luisa Puiggener está en las antípodas. Cierto es, muestra a una joven elegantemente vestida, pero el vestido es una excusa para mostrar
esas reverberaciones cromáticas. Fíjense que el vestido blanco recoge ese tono del cabello en esta parte del hombro, el reflejo del álbum en esta otra zona. Es decir, es como una especie de mantel en el que se van recogiendo todos los efluvios que hay alrededor desde el punto de vista cromático. Por lo tanto, es una excusa simplemente. Lo que interesa es la sobriedad, un espacio, como vemos, un fondo neutro, nada distrae al espectador, nada distrae al artista, encorvada ligeramente sobre el álbum y concentrada en su trabajo. Una artista para la que lo que hay alrededor no le importa, está concentrada en ese trabajo y además un trabajo que no es cualquier cosa. Si le damos la vuelta a ese álbum, vemos lo que está dibujando la artista y lo que está dibujando es una mujer desnuda, probablemente de una escultura o de un grabado. No es posible que estuviera esa modelo desnuda delante, pero, insisto, es una declaración de intenciones que lo que esté representando sea ese boceto de una mujer ligeramente desnuda. Gustó mucho esa obra y, sobre todo, el asunto interesante, un tema interesante, es lo que la crítica solía comentar acerca de esta obra, además de la luz, del color, en fin, una obra preciosa. A medida que fue teniendo más éxito María Luisa Puiggener, el retrato va a ser uno de los asuntos que más se le va a demandar. De hecho, con la pintura de realismo social no podía vivir, así que va a realizar, sobre todo, retratos de esa burguesía sevillana, una burguesía cosmopolita, internacional, con esa moda de la Belle Époque que estamos viendo en ese retrato de dama, con esa chaqueta sastre, muy plana, muy ligeramente abocetada, el contraste también con las transparencias de esa muselina, de la blusa y, sobre todo, bueno, destacando ese sombrero violeta que estamos viendo especialmente. Tenemos referencia de muchos retratos, pero muy escasos las obras que de momento conocemos. Ahora veremos algunas de ellas. El éxito internacional de María Luisa Puiggener viene en esta época también. En la quinta Exposición Internacional de Arte de Barcelona se presentaron unos 10 artistas sevillanos, ella fue la única pintora, y solo fueron aceptados 2, ella y Gonzalo Bilbao. Con lo cual la prensa, bueno, pues sevillana le dio mucha cobertura a esa elección, que, bueno, García Ramos, González Santos, en fin, muchos artistas muy importantes se habían quedado fuera y ella había sido elegida junto a Gonzalo Bilbao. No se conserva la obra que presentó, pues no sabemos dónde se puede encontrar en la actualidad. Expuso también en las muestras de Pinelo, de José Pinelo en Buenos Aires, la única mujer junto a Fernanda Francés que había participado, como digo, siempre rompiendo esos estereotipos y visibilizando a las artistas en espacios muy masculinizados. Voy un poco más rápido a aquellas de las que no tenemos ninguna obra que podamos comentar. En la exposición de la República Argentina, el centenario de 1910 en Buenos Aires, obtuvo una tercera medalla con una obra que, lamentablemente, no tenemos en la actualidad. La única mujer premiada en cualquier modalidad fue ella, María Luisa Puiggener, en este momento. Y también participó en la exposición del centenario de la Independencia de México, de 1910, con una obra que tampoco sabemos cuál puede ser. Por lo tanto, como digo, es un trabajo que está todavía en gran medida en construcción. Pero lo que sí sabemos es que en esa última década de vida de María Luisa Puiggener se dedicó sobre todo al retrato. Fue considerada una maestra del retrato y vamos a ver algunos de los que realizó. Vamos a ver un ciclo que realizó para la familia Santigosa, una familia de la burguesía, emprendedora, cultural, sevillana, vinculada a Luis Montoto. Aquí tenemos 2 retratos de la misma chica, con unos años de diferencia, 1913 a la izquierda y 1921 a la derecha. El de la derecha lo veremos ahora con un poquito más de detalle. El de la izquierda es un trabajo, la chica parece una muñeca prácticamente, me imagino que tendría dificultades con una niña pequeña para que pudiera posar y no supo captarle ese semblante, que luego sí va a conseguir cuando ya es una adolescente en un pastel maravilloso que vamos a ver ahora con más detalle. Pero sí recrea, como vemos, esas calidades de las telas, las gasas, los reflejos, por ejemplo, de los collares de cuentas de ámbar o de amatista. Todo eso lo recrea con un nivel de preciosismo realmente extraordinario.
También para la familia Santigosa representa a la madre de la anterior niña que hemos visto. También, como el primer retrato de la niña anterior, un retrato muy hierático, muy del gusto también de los retratos femeninos de la burguesía sevillana en este momento, muy austero, muy sobrio, como suele ser la pintura de María Luisa Puiggener, esos negros, blancos y ocres de manera muy sintética. El retrato del esposo es diferente. Este que tenemos, pido disculpas por ese reflejo en la pintura, que no se puede ver muy bien. Este es el padre de la niña y lo representa de una manera pues, mucho más distendida, de una manera pues, mucho más próxima, más cercana, con un tratamiento también más expresivo en la pincelada. En fin, parece que tiene más libertad a la hora de realizar este retrato menos embarado, menos estricto que los anteriores. Y también para esa misma familia va a realizar este retrato, posiblemente el padre del anterior, y que bueno, pues vemos cómo va evolucionando también su producción, lo veremos ahora a través del bodegón, con una pincelada cada vez más ancha, más grumosa, más expresiva, que bueno, va a ser la obra final, lo que va a tener en la obra última de su trayectoria. Bien, este es el que veíamos antes, como digo, es un pastel, es el único pastel que se conserva de María Luisa Puiggener. Hubo de realizar muchísimos más porque tiene una maestría en la captación de esas texturas, las veladuras que tenemos aquí, esos velos, cómo los trata de una manera, una técnica tan complicada como el pastel, o los reflejos de esas amatistas, como vemos, en fin, realiza una obra realmente magistral en ese retrato. Tenemos también la dedicación de María Luisa Puiggener a la naturaleza muerta y al bodegón. Terminando, la naturaleza muerta no conservamos ninguna obra, pero si nos acercamos a esa última joya que tenemos en la exposición y nos ponemos a mirar esa balanza, esos frascos de diferentes materiales, la calidad del oro, de esa cadena que representa, entendemos perfectamente la maestría que tuvo que tener en la creación de esa naturaleza muerta reconocida por la crítica de arte. El bodegón también lo trató. Tengo aquí dos obras que bueno, pues nos materializan perfectamente la evolución. El bodegón que tenemos a la izquierda es de 1904, del inicio de su trayectoria, y el que tenemos a la derecha del final de su trayectoria, 1921, donde va incorporando ya elementos de bueno, esa renovación de la modernidad en el tratamiento de esas frutas. Del primero, aquí lo tenemos, muy similar a esas frutas que la pintora zaragozana María Luisa de la Riva, otra María Luisa, bien, pues había ganado una medalla en la Exposición Universal de París del año 1900 precisamente con esta obra, Uvas de España. Bien, pues la misma calidad a la hora de crear esas luces que reverberan en las uvas, en la zona donde hay polvillo, donde está brillante, la textura de los melocotones, en fin, es una maestra a la hora de capturar esos matices apenas perceptibles, pero que ella transmite de una manera, el melón que tenemos aquí, esa textura del melón, logra magistralmente transmitirlo. Y la evolución hacia una composición mucho más plana, en el tratamiento de los volúmenes, con ese colorido mucho más vibrante, mucho más intenso, con una pincelada mucho más grumosa también, más empastada, y que nos habla de esa evolución hacia, bueno, pues incorporando algunos elementos de la modernidad. Y finalmente, de paisaje pues no se conserva nada más que esta obra. Esta forma es un grabado, La Giralda a la luz de la luna, que forma parte de un libro titulado Quien no vio a Sevilla. Bien, es un libro organizado por Luis Montoto y se pidieron colaboraciones a los mejores artistas y escritores de Sevilla, 23 pintores y 23 escritores. Los pintores todos hombres, salvo María Luisa Puiggener. La invitaron expresamente a que formara parte de ese elenco, lo cual era un reconocimiento también, por supuesto, a su trayectoria y a su labor. Y las últimas noticias que tenemos de María Luisa Puiggener pues son del año 21. En el año 20 había participado en la Exposición de Sevilla de Bellas Artes con una obra Estudiando, que la crítica señala que era una chica leyendo un libro, enfrascada en la lectura de un libro, con lo cual vuelve a esas reivindicaciones que comentábamos con la obra Un artista.
En la exposición de Bellas Artes del año 21 presentó 2 bodegones, eran 3 artistas mujeres y fueron 83 los artistas que participaron. En 1902 estaba ella sola, ahora tenía otras 2 compañeras. Había abierto, en cierto modo, brecha y había abierto las puertas a las nuevas generaciones, pero no estaba nada conseguido porque, 10 años más tarde, ninguna mujer participó en la exposición del año 31, con lo cual, quedaba mucho todavía por conseguir en ese momento. Y, pues muchas gracias y estoy, para contestar y debatir sobre las cuestiones que comento. Preguntas, comentarios, alguna cosa que quieran ustedes señalar. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Que me ha llamado la atención que sale la Cádiz mucho en todo el repertorio que vamos viendo, ¿no? Entonces, había un campo abonado, había una sociedad culta, había una próspera, yo creo que también, ¿no? Y otra pregunta, ya es la segunda vez que intervengo porque exponéis el caso de que tienen éxito en vida y cuando mueren desaparecen de esto. Yo insisto que creo que es un tema de mercado. ¿Un qué, perdón? Un tema de mercado económico. Ajá. Más que de una crítica más o menos rancia, yo creo que era una cuestión económica. Gracias. Bien, con respecto a lo primero, sí, Cádiz, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX, incluso avanzando un poquito más, los 3 primeros tercios del siglo, los primeros cuartos, del siglo, era la ciudad más abierta de España, cosmopolita, y había sede de diferentes consulados, con una capacidad económica también muy importante, con una capacidad también editorial muy importante, revistas femeninas y feministas, que se publicaron. El primer manifiesto feminista de Rosa Marina se publica en Cádiz en 1857. Por lo tanto, hay un caldo de cultivo, como usted comenta, que efectivamente hace que sea una mentalidad general por parte de la sociedad mucho más respetuosa con las inquietudes artísticas de las mujeres y para reconocerles también su talento. Eso es fundamental. Y eso está relacionado con la segunda parte, que también usted comenta. Cuestión de mercado y, lógicamente, mercado asociado a las mentalidades. Porque el mercado, al fin y al cabo, está vinculado a el discurso que se le vaya a trasladar a la sociedad en general. Se le traslada un discurso y un mensaje de respeto, de valoración hacia las mujeres, artistas en este caso, pues el mercado entonces aceptará a esas mujeres. Pero el interés era que estuvieran al margen, que estuvieran apartadas, que no ejercieran ningún tipo de competencia con los hombres, y en ese sentido hay muchas críticas desde el siglo XIX en el que se habla de que las artistas tienen que realizar obras que no compitan con los hombres, que no les permita competir para obtener premios, que no les permita competir para situarse en instituciones. Se les permite, pero que no haya competencia en relación a los hombres. Por lo tanto, las dos cuestiones están muy relacionadas. Si hay una mentalidad abierta, si hay una mentalidad respetuosa, pues formarían parte de esas necesidades del mercado, en el buen sentido del mercado, de conocer, de valorar, de admirar a estas artistas. Pero si se está utilizando un discurso tendencioso, machista, que lo que pretende es eliminar a esas artistas por competencia, pues evidentemente las mujeres van a salir ensombrecidas en ese duelo. Sí, yo confío en que sí. Sobre todo las estamos recuperando en gran medida a través de los familiares. Y en ese sentido quiero agradecer a los familiares de estas artistas, que imagino que también, pues Rocío y Marián, pues tenemos una amplísima experiencia. Son obras que no están en instituciones, por lo tanto las atesoran los familiares, y los familiares en muchas ocasiones están deseando transmitir, porque están muy orgullosos de las artistas que han formado parte de su familia, y están deseando transmitir y que se conozca
ese talento. En otras ocasiones, y ahí sí pediría que fueran más colaboradores, porque en otras ocasiones lo ven como algo únicamente familiar, del ámbito familiar, y no quieren que trascienda. Y es un error, porque nos estamos perdiendo a artistas realmente extraordinarias de esa manera. Respecto al fragmento ese que se ha podido recuperar de Aurelia Navarro, Éxtasis, has comentado que fueron las monjas que la acogieron en el convento que cortaran el cuadro. O sea, y yo me pregunto qué es lo que había en el resto del cuadro para que no se dieran cuenta, con su miopía cultural, que la expresividad del rostro es de lo más sexy, lo más erótico. O sea, es que no lo entiendo. Efectivamente. Entonces, claro, bueno, sí se entiende porque, bueno, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Pero quiero decir que no solo había un ambiente sexista, machista y demás, o sea, eran también otros órdenes de la sociedad como los religiosos, las religiosas, que eran también unos sensores de mucho cuidado. Entonces yo veo esto y digo, pues menos mal que le han dejado esto, porque es que es precioso, es precioso, sencillamente. Gracias. Sí, efectivamente. Además, es muy interesante porque en la exposición de Granada, donde se mostró esta obra, en el año 1916, había otra obra que también se titulaba Éxtasis, pero era una monja con un pajarito en éxtasis hablando con el pajarito. O sea, que era algo totalmente distinto al éxtasis que tenemos aquí, totalmente distinto. Y sí, era un desnudo. Yo he preguntado a la familia, que ha sido conmigo muy generosa porque me ha permitido acceder a todas las obras que tiene, y no se conserva ni una fotografía siquiera en blanco y negro, no se conserva absolutamente nada de cómo podía ser esta obra, que sí era un desnudo, es lo único que se sabe, y que pidieron a la familia que si querían que Aurelia entrara en el convento, esa obra se tenía que cortar porque eso no era digno de una buena hermana. Así que el título se le quedó, Éxtasis, y es más revelador. Yo creo que así queda más revelador, que podemos imaginar, la imaginación nos puede llevar a ver cómo sería la obra. Yo quería comentar, yo quería comentar dos cosas que me parecen, bueno, darte la enhorabuena porque creo que has hecho una conferencia fantástica, agradecerte que tú y tantas otras están recuperando a tantas artistas que como has señalado, bueno, tuvieron fama y no solamente tuvieron fama, sino que vivieron también de las obras que hacían. Eso prueba de que había un mercado para ellas, aunque luego se perdiera. Pero hay dos cosas que a mí me parecen muy interesantes de tu chat, de tu conferencia. Una es toda la cantidad de mujeres que había pintoras, ¿no? Que frente a esa idea de individualidad, ¿no? O todos los hombres menos esta excepción. No, había muchas mujeres que pintaban muy bien, ¿no? Me recuerda a uno de los primeros libros que salieron sobre arte y feminismo, Estrella de Diego, que decía 400 olvidadas y alguna más, ¿no? O sea, 400 olvidadas, que son las que señala. Es decir, claro que había mujeres artistas con muchísimas dificultades, como tú señalas, que no podían acceder o sea, que se les prohibía y se les impedía, como tú señalas, el dibujo del desnudo, cosa que los hombres sí que podían, con lo cual tenían muchísimas más dificultades para acceder a la anatomía humana. Y luego, algo que a mí me causa una melancolía tremenda, que es todas esas obras que tú sabes que existen de Puiggener y no las conocemos, lo cual da prueba del desprecio, del descuido, del desinterés por una gran parte de los artistas y las artistas de este país, ¿no? El saber que tenemos datos de obras que fueron muy importantes y que estuvieron expuestas y que fueron premiadas, etcétera, y no las tenemos, ¿no? O sea, creo que es todo un trabajo que las historiadoras y los historiadores tienen por delante, y los museos y el patrimonio español debe reivindicar. Sí, efectivamente. Y además, yo creo que a medida que se está avanzando más con los estudios sobre las artistas, estudios serios, como he dicho, porque en muchas ocasiones se tiende a pensar, lamentablemente, que los estudios de género pues, son una moda.
una moda pasajera, como todas las modas, y no es ninguna moda. Por lo tanto, estudios serios, constantes, están haciendo que haya una mayor sensibilización social y también por parte de los familiares. A mí rara es la semana que no me llega un mensaje de algún familiar, tengo una obra de una sobrina que en el siglo tal, o que tengo... Siempre cada vez son más conscientes de la necesidad de transmitir esas obras, al menos de investigarlas, de conocer el valor también. Todo esto está contribuyendo a que cada vez tengamos más, por suerte, que tengamos más conocimiento sobre estas artistas. Y a raíz de la exposición Maestras, bueno, pues seguro que va a haber un desarrollo muy amplio de ese conocimiento. Solamente quería decir que hay una escultura de Bernini. Como han hablado de las monjitas que recortaron el cuadro, pues me he acordado de que hay una Santa Teresa, es una escultura de Bernini del siglo XVII, que se llama Éxtasis, y la verdad es que la cara de Santa Teresa no está así, está vestida, pero está mirando a un querubín o a un cupido, y le ves la cara y está extasiada. Lo que no se sabe es si de ver al querubín o lo que sea, pero alguien que la vio dice, yo conozco también ese tipo de éxtasis. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy, muy esclarecedora, ha sido fantástica. Yo quería aprovechar, de paso, agradecerle la magnífica monografía sobre Aurelia Navarro, que a mí personalmente me la ha descubierto, me ha fascinado, es un trabajo espectacular. Y bueno, quería un poco preguntarle, el libro es estupendo, pero yo es que no dejo de darle vueltas como una pintora con este talento, como una obra maestra de este calibre, que de hecho adquirió la Diputación de Granada, que por cierto, cuenta usted precisamente que en ese mismo año el otro desnudo fue La Musa Gitana de Julio Romero de Torres, que tuvo primera medalla, ya tuvo tercera. Yo, vamos, personalmente pienso que no hay color, pero bueno, ¿cómo es posible que esta mujer con el talento, con las ganas, con la fuerza, las ganas de dedicarse a ello profesionalmente, que tiene que volver a Granada y aún así se inscribe en la Asociación de Pintores y ella sigue, que de repente se rinda o se retire a ese convento donde, bueno, sí, hace aquel retrato de la fundadora, pero yo es que no puedo parar de darle vueltas. ¿Cuál es es elucubrar, yo lo sé, ¿no? Pero ¿cuál es su teoría al respecto? ¿Cómo es posible que al final se diera por vencida? ¿O si es que se cansó ya de todo o no tuvo más remedio? No sé. Bueno, pienso, lógicamente no fue de repente, como bien dices. Ella en 1910 sí se asocia también a esa asociación de pintores, con todas las expectativas que tenía en ese momento de seguir avanzando, de seguir tal. Pero en 10 años se fue asfixiando. No fue de la noche a la mañana, evidentemente, no tiró la toalla de ninguna manera, pero yo creo que se encontró muy sola. Comento en el libro que el apoyo familiar era nulo, sobre todo a raíz de la presentación de esta obra. No es cierto que por esta obra ingresara en el convento, no tiene ningún sentido, ingresó en el convento pues 20 años más tarde prácticamente, 20 no, pero en el 21, por lo tanto mucho tiempo después, pero sí es cierto que a partir de este éxito tan importante que tuvo, la familia pues no apoyaba tanto sus inquietudes artísticas como antes. Y bueno, pues ella se fue asfixiando en un ambiente localista como Granada, que no le satisfacía de ninguna manera. Ella, cuando realiza esta obra para la Exposición Nacional de Bellas Artes, ella lo hace con la conciencia de querer crear una obra para una exposición y ganarla. Ella está realizando de forma paralela obras que son mucho más arriesgadas, desde el punto de vista del color, de la composición, de la textura. Esta es una obra más académica, es una obra para ganar una exposición. Es decir, ella tenía unas aspiraciones que iban mucho más allá de ese ambiente granadino del momento, pero no pudo marcharse. La opción de entrar en el convento de las adoratrices, yo lo veo como una especie de emancipación, que ella puede parecer contradictorio, pero a ella en ese momento, ¿qué le esperaba? Pues en cierto modo estamos hablando de 1920, una mujer que no se ha casado, que no ha formado una familia propia, que estaría viviendo con su hermano, cuidando los hijos de su hermano y bueno, formando parte de esa familia. Y de la otra manera, pues fue profesora de novicias, ella daba clases de arte. Pienso que buscó su libertad de esa manera.
Hoy lo vemos con una mentalidad completamente distinta, ¿no? Y bueno, se hubiera dedicado sola, independiente y a seguir pintando, pero la mentalidad y en una Granada tan provinciana en 1920 no creo que se rindiera, creo que se fue asfixiando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues, si no, muchísimas gracias por esta conferencia tan buena, tan interesante. Gracias.